Modelos pedagógicos. Según Rafael Flores Ochoa, un modelo pedagógico es la forma de interpretar, examinar, y descubrir un fenómeno educativo según su contexto histórico. Para él, los elementos que se interrelacionan en un modelo son: meta, método, desarrollo, contenido, relación docente-estudiante. Modelo tradicionalista. El método en el que hace énfasis es la formación del carácter de los estudiantes y moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina. Elementos que se interrelacionan. Meta. Humanismo metafísico religioso. Formación del carácter. Método. Tradicionalista, imitación del buen ejemplo, ejercicio y repetición. Desarrollo. De cualidades innatas, facultades y carácter, a través de la disciplina. Contenido. Disciplinas y autores clásicos. Resultados de la ciencia. Relación docente-estudiante. Relación vertical. Características del modelo tradicionalista. Contenido. Identifica lo que es enseñable en una disciplina particular. Sus indicadores son: los conceptos de una disciplina son verdaderos e inmodificables. Los conceptos disciplinares están establecidos en los textos. Puesto que los contenidos de una disciplina están en textos, son independientes de la realidad de sus estudiantes. Enseñanza son las formas particulares de comunicar esos contenidos en el aula. Sus indicadores son: el docente debe enseñar los contenidos de forma verbal, expositiva. El docente debe dictar su clase bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son básicamente receptores. El docente dicta la lección a un estudiante que recibirá las informaciones y las normas transmitidas. Interacción con los estudiantes. Se concreta en la relación cotidiana con los estudiantes. Sus indicadores son: en un proceso de enseñanza el profesor es quien enseña y el estudiante es quien aprende. La autoridad en el aula se mantiene gracias al dominio de los contenidos por parte del profesor. Los criterios de organización y formas de proceder en el aula los define solamente el profesor. Evaluación. Identifica el logro o no de las metas de enseñanza. Sus indicadores son: la evaluación es un ejercicio de repetición y memorización de la información que narra y expone para identificar los conceptos verdaderos e inmodificables que el estudiante aprende. La evaluación de los contenidos de una disciplina se basa en los textos a partir de los cuales se desarrolló la enseñanza. El resultado del desempeño en las evaluaciones es independiente de la realidad que viven los estudiantes. Modelo conductista. Su método es básicamente el de la fijación y control de los objetivos instruccionales formulados con precisión y reforzados minuciosamente. Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Elementos que se interrelacionan. Metas. Moldeamiento de la conducta técnico-productiva. Relativismo ético. Método. Suprimir obstáculos o interferencias que inhiban la libre expresión. Desarrollo. Acumulación de aprendizajes. Contenido. Conocimientos técnicos, códigos, destrezas y competencias observables. Relación docente-estudiante, maestro intermediario, ejecutor. Características. Contenido. Identifica lo que es enseñable en una disciplina particular. Indicadores. Los contenidos deben estar caracterizados por técnicos. Parcelación de saberes. Los contenidos se deben basar en la fijación de objetivos instruccionales fijados con precisión. Los contenidos de una disciplina deben ser saberes aceptados como socialmente útiles. Enseñanza. Son las formas particulares de comunicar esos contenidos en el aula. Indicadores. El profesor debe animar permanentemente a sus estudiantes para que logren los objetivos que se les propone. El profesor debe recordar permanentemente a los estudiantes los objetivos que deben alcanzar, el profesor debe realizar y estimular los logros alcanzados por sus estudiantes para alcanzar los objetivos. Interacción con los estudiantes.
Se concreta en la relación cotidiana con los estudiantes. Indicadores: es importante premiar los logros de los estudiantes con buenas calificaciones, anotaciones o felicitaciones. Los premios y los estímulos deben ser proporcionales al logro de los estudiantes. El refuerzo es indispensable para que los estudiantes alcancen los objetivos que se les han fijado. Evaluación. Identifica el logro o no de las metas de enseñanza. Indicadores. Los resultados de la evaluación deben ser observables y medibles. La evaluación debe ser permanente, pues señala la mayor o menor proximidad al logro de los objetivos instruccionales. La evaluación sirve para controlar el logro o no de los objetivos de aprendizaje elaborados por los estudiantes. Modelo romántico pedagógico. Este modelo pedagógico sostiene que el contenido más importante del desarrollo del niño es lo que procede de su interior, y por consiguiente el centro, el eje de la educación es ese interior del niño. El desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la educación. Elementos que se interrelacionan. Meta. Máxima autenticidad, espontaneidad y libertad individual. Método. Fijación, refuerzo y control de aprendizajes, objetivos instruccionales. Desarrollo. Natural, espontáneo y libre. Contenido. Ninguna programación. Solo la que el estudiante solicite. Relación docente-estudiante. Auxiliar. Características. Contenido. Identifica lo que es enseñable en una disciplina particular. Indicadores. Los contenidos provienen de lo que el estudiante informa al profesor desde sus campos de interés para el aprendizaje. Cada estudiante tiene sus propias inquietudes e intereses de aprendizaje, y por ellas debe orientar el profesor su tarea de enseñanza. El alumno debe aprender solo aquello que a él le interesa, quiere y necesita. Enseñanza. Son las formas particulares de comunicar esos contenidos en el aula. Indicadores. El estudiante está en capacidad de desarrollar sus propios métodos y estrategias de aprendizaje, de manera natural. Cualquier aprendizaje debe desarrollarse dentro de un marco de máxima autenticidad y libertad individual por parte del estudiante. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe asumir y respetar los intereses particulares de cada estudiante. Interacción con los estudiantes. Se concreta en la relación cotidiana con los estudiantes. Indicadores. El profesor es solo un facilitador para el aprendizaje de los temas de interés del estudiante. El profesor es un auxiliar que debe permitir experiencias de aprendizaje libres y espontáneas. El profesor debe ayudar a cada estudiante a profundizar en los temas que el mismo estudiante considera de importancia para su propia formación. Evaluación. Identifica el logro o no de las metas de enseñanza. Indicadores. Cuando el estudiante está suficientemente interesado en su propia formación, la evaluación se hace innecesaria, dado que la educación es una experiencia personal del estudiante, no necesita ser evaluada. La evaluación es inútil cuando se entiende que los aprendizajes son personales y por lo tanto pueden confirmarse o refutarse. El desarrollismo pedagógico. La meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Elementos que se interrelacionan. Meta. Acceso al nivel superior de desarrollo intelectual, según las condiciones biosociales de cada uno. Método. Creación de ambiente y experiencias de afianzamiento según cada etapa. El niño investigador. Desarrollo. Progresivo y secuencial a estructuras mentales, cualitativa y jerárquicamente diferenciadas. Contenido. Experiencias que faciliten acceso a estructuras superiores de desarrollo. El niño construye sus propios contenidos de aprendizaje. Relación docente-estudiante. Facilitador y estimulador de experiencias. Características. Contenido. Identifica lo que es enseñable en una disciplina particular. Indicadores.
Los contenidos curriculares deben ser acordes con los niveles de desarrollo de los alumnos. Los contenidos que se enseñan se deben ajustar a las modificaciones sucesivas de las estructuras cognoscitivas. Los contenidos que se enseñan se deben reconceptualizar de manera permanente. Enseñanza. Son las formas particulares de comunicar esos contenidos en el aula. Indicadores. El profesor debe acompañar a los estudiantes en la identificación de problemas que se transformen en retos cada vez más complejos mediante procesos a partir de los cuales se producen futuras modificaciones en las estructuras cognoscitivas. El profesor es por esencia un creador de ambientes y experiencias en las cuales el alumno desarrolla nuevas estructuras de conocimiento. Todo aprendizaje debe ser realmente significativo y partir de la autonomía del estudiante para construir su propio conocimiento. Interacción con los estudiantes. Se concreta en la relación cotidiana con los estudiantes. Indicadores. El profesor debe acompañar a los estudiantes para que progresen de un estado cognitivo a otro relacionado con determinados temas o asuntos por aprender. El profesor debe crear ambientes y experiencias para que los estudiantes realicen sus propios aprendizajes por descubrimiento. El profesor debe permitir y seguir en sus estudiantes los niveles de desarrollo y la revalidación de sus propios conocimientos y estructuras cognitivas. Evaluación. Identifica el logro o no de las metas de enseñanza. Indicadores. Se evalúa el progreso en la complejidad de pensamiento de los estudiantes, haciendo permanentes retroalimentaciones del proceso de aprendizaje. Cuando un estudiante formula nuevas conjeturas o formula nuevos sentidos, se puede afirmar que está realizando procesos de pensamiento más complejos. La mejor evaluación del proceso de aprendizaje es la que hace el mismo estudiante mediante la superación de sus conflictos cognitivos. Pedagogía socialista. Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del individuo. Para la pedagogía socialista, la enseñanza de las ciencias es tan importante que se constituye, ella misma, en el mejor remolque del desarrollo intelectual de los jóvenes. Por esto, en la pedagogía socialista interesa prácticamente todo el modelo, ya que la enseñanza de las ciencias está presente no solo en los contenidos, en la relación profesor-alumno y en los métodos didácticos, sino que sustenta los fines educativos y la dinámica del desarrollo. Elementos que se interrelacionan. Meta. Desarrollo pleno del individuo para la producción socialista, material y cultural. Método. Variado según el nivel de desarrollo de cada uno, y método de cada ciencia. Énfasis en el trabajo productivo. Desarrollo. Progresivo y secuencial pero impulsado por el aprendizaje de las ciencias. Contenido. Científico, técnico, polifacético y politécnico. Relación docente-estudiante. Maestro-estudiante. Características. Contenido. Identifica lo que es enseñable en una disciplina particular. Indicadores. Es necesario hacer validación crítica de los contenidos y conocimientos de la ciencia presentados en textos y otras fuentes de conocimiento. El conocimiento es fruto de una construcción colectiva mediante la discusión y la crítica. Contenidos y conocimientos que no necesariamente son producto del aprendizaje al final del proceso. Enseñanza. Son las formas particulares de comunicar esos contenidos en el aula. Indicadores. El docente algunas veces hace de relator y sintetizador de consensos y procesos de discusión. Las opiniones de los alumnos, al igual que la del docente, siempre son válidas para la construcción de conocimientos colectivos. El profesor debe invitar permanentemente a sus estudiantes a que participen con sus opiniones en la búsqueda de soluciones a problemas de interés colectivo. Interacción con los estudiantes. Se concreta en la relación cotidiana con los estudiantes. Indicadores. La autoridad no procede del profesor, sino de la coherencia entre lo que se dice, se piensa y se hace. Las opiniones de cada uno de los estudiantes son tan valiosas como las del mismo profesor. En el aula de clase la autoridad está depositada en el grupo, en sus acuerdos y en sus construcciones colectivas como cuerpo. Evaluación. Identifica el logro o no de las metas de enseñanza. Indicadores. La evaluación se debe utilizar para detectar conjuntamente el grado de ayuda que requiere cada alumno para resolver los problemas por su propia cuenta. La evaluación se centra en lo que sucede en el aula como los razonamientos y la actuación de los integrantes del grupo.
La forma típica de evaluación es el debate donde la colectividad coevalúa el trabajo productivo de cada uno de los participantes. Muchas gracias.